y soy el ejecutivo de Engagement en DXRO. Y pues bueno, primero que nada quiero agradecerles por su participación en esta serie de eventos que estamos desarrollando pensando en nuestros clientes, donde hablamos de distintas innovaciones que traemos implementando y no solamente innovaciones, sino también hablamos de aquellas nuevas funcionalidades que están en el mercado. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de un tema o de un desarrollo muy importante que, bueno, no quisiera spoilear aquí a nuestro ponente del día de hoy, que nos va a platicar un poquito más de qué se trata toda esta iniciativa, todo este despliegue que estamos haciendo de ciertas innovaciones en Diectro. Entonces, pues bueno, permítanme presentar a Ulises Aguilar. Bueno, Ulises Aguilar es nuestro socio cofundador del área de recursos humanos y nómina de SAP, donde pues bueno, tiene un sinfín de historial de recorrido. Bueno, aquí traemos ya la tarjeta de presentación, donde pues bueno, basta hacer un pequeño extracto de todo este camino recorrido de Ulises. Que nos va a hablar acerca de este nuevo producto, donde queremos hacer una charla amena, donde queremos hacer esta participación de todos ustedes que conozcan el producto, que no vamos a hablar específicamente de la parte técnica en esta implementación. Queremos hablar un poquito de proceso, queremos hablar un poquito de expectativas, queremos hablar un poco de cómo es ese sentir de estas soluciones de nómina que a veces generan ciertas dificultades y ciertas expectativas en el proceso. Bueno, Ulises Aguilar, como lo mencionaba, pues es nuestro socio director del área de SAP. Tengo el gusto de conocerlo ya más de hace 13 años, donde justamente hemos amalgamado ahí una relación muy especial y de trabajo. Ahora pues nos toca ser compañeros de trabajo. Y pues bueno, si ubican las navajas suizas, Ulises es un similar a una navaja suiza, ¿no? Ahí con un tema de desarrollo, capacitación, implementación, dirección, desarrollo. Pues bueno, muchos ya tendrán el gusto de conocerlo. Y pues no quisiera quitarte más tiempo, Ulises. Te cedo la palabra y pues arranquemos con esta iniciativa y espero que lo disfruten. Gracias Hugo. Bueno, gracias a todos nuevamente por asistir a este webinar. Justo como lo ha comentado Hugo, el propósito del webinar en este caso es justo introducir a nuestros clientes, a gente interesada en el tema, todo lo que tiene que ver precisamente con la migración hacia la nube, ¿no? De hecho, y si quieres podemos comenzar, por favor, Chris, avanzamos en la siguiente lámina. Uno de los temas que me gustaría, y recapitularemos en la parte final, es que nos ayudaran a contestar esta breve encuesta, ¿no? Esta breve encuesta ahí en la misma plataforma, seguramente les va a aparecer la ventana donde queremos que nos contesten esta breve encuesta, porque justo a nosotros nos da precisamente o nos confirma cuáles son las principales inquietudes que tenemos ahorita en los ambientes de nómina que están siendo ejecutados en las plataformas SAP de cara a lo que se presenta como el futuro inmediato, ¿no? Sabemos que muchos de nosotros todavía tenemos nuestro sistema SAP corriendo en los ambientes on-premise, tenemos nuestros equipos que además de que comparten la implementación con otros aplicativos como pueden ser logística, finanzas, materiales, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos un sinfín de desarrollos que hemos realizado a lo largo de los años, etcétera. Y tenemos ciertos puntos de dolor, tenemos ciertas áreas de oportunidad dentro de nuestros procesos de nómina, sobre todo cuando son procesos ya maduros que tienen 2, 3, 5, 10 años ejecutándose en nuestra plataforma. Bueno, pues con base a eso, nos gustaría entender cuál es su principal preocupación en este momento. Por ejemplo, si hoy por hoy mi nómina está funcionando, pero quizá no la tengo actualizada a los últimos niveles de soporte o en su caso, conocemos que precisamente en estas fechas la legislación, tanto fiscal como laboral, ha tenido cambios, pues un sinnúmero de cambios
relativamente rápidos, bueno, pues el cumplimiento legal, ¿no? Toda la parte que ha estado emitiendo el gobierno con respecto a los lineamientos que debe de cubrir ahora la mecánica de cálculo. Estamos en puertas de un cambio importante que tiene que ver con las prestaciones, probablemente la semana laboral de 40 horas, el tema de los días de aguinaldo, etcétera. Son temas que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, si de repente mi preocupación es cómo puedo mantener el cumplimiento legal dentro de mi sistema actual, bueno, pues probablemente esa sea mi principal preocupación. La otra puede ser es que es un sistema que fue desarrollado, que fue configurado hace ya bastante tiempo y con las últimas actualizaciones ha venido siendo su ejecución mucho más lenta, ¿no? Es mayor el consumo de recursos porque probablemente me quedé con algunas versiones, algunos desarrollos que hoy por hoy probablemente la funcionalidad estándar ya cubre, pero pues obviamente mi desarrollo tiene ciertas características que no permiten una ejecución rápida o una ejecución veloz en términos de los tiempos que necesitamos para ejecutar, revisar y liberar los procesos de nómina. O quizá la interfaz de usuario, probablemente también lo han visto y eso es muy común, ¿no? Nuestros ambientes on-premise todavía traen esta herencia de los ambientes mini, ¿no? Este tema de las transacciones. ¿Cuántos de nosotros, especialistas de nómina, no nos hemos identificado en que el que opera la nómina resulta que se sabe 30, 40 transacciones específicas para realizar cada una de sus actividades dentro del sistema? Hay una transacción o un programa específico para calcular la nómina, hay otra transacción para actualizar los datos de los empleados, hay una más para ejecutar la dispersión bancaria, otra para el timbrado, otra para los reportes. Inclusive entre los reportes hay diferentes transacciones para extraer información para cada uno de los escenarios. Entonces, probablemente esa interfaz de usuario es algo que se ha venido quedando, digamos que en estas interfaces gráficas de hace 20 años, en donde pues es nuestra pantalla gris que ya conocemos, que amamos ciertamente aquellos que trabajamos desde hace mucho tiempo en SAP, pero que de alguna forma ya es obsoleta con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Los ambientes web, los ambientes en la nube tienen una interfaz mucho más amigable, ¿no? Es más intuitiva, es más fácil identificar dónde está la información o los procesos que necesito ejecutar. Bueno, pues tal cual, ¿no? Entonces, quizá no es, mi preocupación es esa interfaz que se está quedando obsoleta con respecto a muchas otras herramientas del mercado. Costos de mantenimiento, bueno, pues ese lo conocemos también, ¿no? Estos ambientes propietarios en donde yo soy el dueño del equipo donde funciona el sistema de nómina, yo soy el que le da el mantenimiento y el responsable de la actualización del sistema, y eso generalmente me obliga a ¿qué? A tener un equipo de expertos, de gente especializada que pueda estar actualizando el sistema de acuerdo a los requerimientos o a los support package que va liberando SAP para actualizar mi sistema, más aparte los costos inherentes de el licenciamiento y el mantenimiento, que hoy por hoy han cambiado todo este tema, ¿no? Sabemos que perfectamente que SuccessFactors, por ejemplo, el modelo en el que se comercializa por parte de SAP ya no es mediante una arquitectura propietaria donde ustedes son los dueños del software, sino más bien el software as a service, que básicamente utilizo o pago una suscripción para poder utilizar la funcionalidad y SAP se encarga precisamente del mantenimiento, actualización, crecimiento, etcétera, bajo estos nuevos modelos. Entonces, los costos de mantenimiento en general han sido disminuidos bajo estos nuevos modelos de licenciamiento y de utilización del sistema. Y el que básicamente detonó precisamente este webinar, estos desarrollos, ¿no? Este servicio que hemos generado dentro de DX Grow, pues precisamente nos lleva al último punto que colocamos como una de las opciones y es el término de soporte. Hay unas fechas claves que es importante que nosotros identifiquemos. Si quieres, avancemos, por favor, Chris, en la siguiente lámina. Perfecto, gracias. Los resultados de la encuesta al cierre de la presentación, en la parte de preguntas y respuestas, comentaremos sobre esos temas como tal. Gracias. Muy bien, bueno, pues el tema del soporte y de la utilización precisamente de los ambientes on-premise. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el término de el elefante en la habitación, ¿no? Y eso básicamente lo identificamos como
es algo que está, que es visible para todo el mundo, ¿no? O sea, todos los que estamos, imaginemos la escena, estamos en una habitación, por supuesto que un elefante es visible, todo el mundo lo ve, pero no hablamos mucho de él, ¿no? Para evitar quizá alguna confrontación o es el problema que no quiero visualizar en este momento porque no hay una solución clara de cómo podemos enfrentarlo o qué hay que hacer como tal. Bueno, pues el término del soporte básicamente es el elefante en la habitación, ¿no? El soporte general de HCM on-premise termina a finales del 2027. Eso ya confirmado y obviamente publicado en los distintos canales de SAP. Es decir, quedan básicamente 2 años para que el soporte general de los ambientes HCM dejen de recibir el soporte. O sea, no significa, y eso es importante, no significa que ya el 1 de enero del 2028 mi sistema no funciona. No, por supuesto que va a seguir funcionando, pero el soporte general que SAP proporciona, donde yo levanto una nota porque no está funcionando, o hay una actualización que movió algún tema, o hay un requerimiento legal que acaba de surgir y que SAP ha creado una nota, una aplicación, un software package que viene a subsanar el requerimiento, bueno, pues eso ya no va a existir para los ambientes on-premise. Hay variantes que ha preparado SAP para poder afrontar este problema. Por ejemplo, pues básicamente dice, oye, pues si contratas un servicio premium de soporte, un mantenimiento extendido, lo puedo soportar hasta el 2030. Claro, el premium support cuesta. O sea, no solamente son los pagos del licenciamiento que ya tienen hoy por hoy de su plataforma, sino que es un servicio adicional, con un costo adicional, no es un costo menor, ¿no? Aquellos que están involucrados en el tema conocen perfectamente este servicio de soporte premium y les permitiría mantener cierto nivel de actualización hasta el 2030. Sin embargo, bueno, pues estas funcionalidades ya no van a ser actualizadas por SAP. Es decir, SAP dentro de su equipo de desarrolladores estarán enfocando la actualización de estos requerimientos pues a las plataformas nuevas. Hay una variante por ahí que también está surgiendo y es, oye, estoy en on-premise, estoy en un ambiente SC tradicional, ¿no? Como tal, pero me puedo subir o montar a un S4HANA, ya sea local o en la red, ¿no? Estas versiones del S4HANA de Public Cloud Edition o las versiones private que funcionan como si fuera un sistema local, pero bajo una plataforma S4HANA, bueno, pues puede tener también cierto nivel de mantenimiento aún. Y sin embargo, el nivel de mantenimiento, y eso es importante, por ejemplo, está previsto básicamente que cuando estoy montado en un ambiente S4HANA, en prácticamente 2 semanas termina el soporte a la compatibilidad, ¿no? Y esto justo lo que alguna vez hemos comentado, la compatibilidad que menciona SAP sobre los ambientes S4HANA para recursos humanos, significa que si yo, por ejemplo, tenía integraciones o había desarrollado, digamos que soluciones de reclutamiento o algunas soluciones de talento en el antiguo on-premise, bueno, se puede mantener todavía un poco de esta compatibilidad. Sí y solo sí me subo a una plataforma S4HANA. Pero con todo y eso, esa compatibilidad también tiene una expiración. La han colocado precisamente, la compatibilidad finaliza en 2 semanas, 3 semanas, finaliza ahorita en el cierre del 2025 y algunas funcionalidades básicas o de comunicación con otros módulos en los ambientes sobre S4HANA se van a poder mantener con esta compatibilidad limitada hasta el 2030, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues prácticamente nos tenemos que mover al ambiente en la nube, ¿no? Para poder seguir recibiendo estas innovaciones y el soporte a largo plazo. Entonces, importante, nuestras fechas claves están allí. 2027 es el fin del mantenimiento para los sistemas HCM on-premise tradicionales, ¿no? Ahí ya SAP lo ha publicado en diversos medios y entonces nosotros tenemos que tener ese tema en mente, si es que estoy en un ambiente on-premise como tal, ¿no? 2030, si pago ese servicio premium, ¿no? Entonces puedo tener este soporte extendido hasta el 2030 y si tengo los packs estos de compatibilidad, estos H4S4, pues estaba garantizada la compatibilidad y el soporte por parte de SAP hasta
diciembre del 2025, ¿no? Estamos hablando, como les comentaba, un par de semanas más y finaliza ese soporte por parte de SAP para estos temas de compatibilidad. Ok, avancemos, Chris, por favor. ¿Qué opciones tenemos? Justo las que estábamos comentando, ¿no? Esto es importante. Al cierre de la sesión, la documentación y la grabación del webinar se las vamos a poder compartir para que ustedes tengan esta información a la mano y obviamente puedan planear las siguientes acciones que tienen para todos aquellos que se encuentran en estos escenarios, ¿no? Entonces está la extensión de soporte que ya platicamos, utilizar el soporte, la parte de compatibilidad dentro de un ambiente S/4HANA o migrar hacia el ambiente de SuccessFactors, que es pues básicamente lo que nosotros estamos visualizando hacia dónde nos deberíamos de mover todos nosotros. Adelante, Cris. ¿Cuáles son las implicaciones? Ya lo comentamos brevemente, ¿no? El fin del soporte. Obviamente, y sobre todo en un ambiente en el que estamos en este momento de reformas importantes, tanto en la parte laboral como fiscal, pues tendríamos estos temas. Lo conocen ustedes perfectamente, ¿no? La implementación del timbrado, de la fiscalización electrónica a través de los mecanismos y las constantes modificaciones de cómo tenemos que reportar a Hacienda los ingresos, la parte grabada, exenta, los procesos, etcétera. Eso tiene cambios constantes. Es más, inclusive me parece que hace un par de meses estuvo en el Congreso la iniciativa que reformó la mecánica de cálculo de las aportaciones del Infonavit, ¿no? Por ejemplo. Y todo ese tipo de cambios en la parte legal, pues obviamente nos las hacen llegar mediante esta actualización. Entonces, las implicaciones más fuertes que tenemos es que todo ese tipo de actualizaciones y adecuaciones que corresponden a un marco legal en el cual opera la versión de la nómina mexicana, por ejemplo, o de otros países mediante la localización de SAP, pues se encuentra en riesgo al no tener una plataforma que ya es soportada en dichas actualizaciones. Muy bien. Adelante, Cris, por favor. Ahora, y esta es la parte que me parece que es importante que toquemos base, ¿no? Desmitificar lo que es el Employee Central Payroll. Para aquellos que siguen trabajando en sus ambientes on-premise, quizá subirse a la nube tiene dudas, tiene algunos temas que no están del todo claros, cómo debe funcionar. Inclusive nos tocó en algunas implementaciones empezar a trabajar con los equipos de implementación de lo que era la solución de Empleado Central Payroll, en donde visualizaban Empleado Central Payroll como un solo equipo o una sola plataforma. Es más, de hecho, aquellos que empezaban a ver cómo funcionaba la primera parte, la parte de Empleado Central, donde le doy el mantenimiento, la actualización de los datos de los colaboradores, etcétera, no les quedaba muy claro de exactamente cómo funcionaba la nómina en esa plataforma como tal. Y es que justo esa es la parte interesante. ECP es una solución que es híbrida, por así decirlo. Por un lado, utilizo, y esa arquitectura, justo como lo menciona Sab en su descripción de lo que es Empleado Central Payroll, digamos que tiene dos grandes componentes. Uno es el cerebro y el otro es el corazón. El cerebro es empleado central, es decir, esta plataforma que ya conocemos, donde yo le doy mantenimiento a los datos de los colaboradores, ¿no? La información principal, sus datos que tienen que ver con sus contrataciones, sus terminaciones, sus cambios salariales, cambios de posición, cambios de cuentas bancarias, direcciones, es decir, todo lo que es la data, ¿no? La data real de los colaboradores, pues vive en empleado central y forma parte de lo que ya es la funcionalidad y la aplicación de gestión de recursos humanos dentro de la plataforma de SuccessFactors. Ahora, al mencionarles que es una arquitectura híbrida, significa que la otra parte, ¿no? Lo que es el corazón del cálculo, es justo el ambiente de empleado central payroll. Y ustedes lo pueden visualizar como un ambiente similar al que tienen ahorita, pero
subido a la nube, montado en la infraestructura de SAP, en sus arreglos estos enormes que tienen de sus data centers, donde hay instancias, que es un ambiente SAP como lo conocemos, el ambiente tradicional, en donde es como un NetWeaver que tiene, que funciona con programas basados en código ABAP, que tiene esquemas, que tiene reglas, que tiene CC nóminas, que tiene tablas de configuración, etcétera. Entonces, ese motor como tal ese es el que está en la nube y es el corazón dentro de esta estructura. Nosotros actualizamos los datos en empleado central. Hay un proceso interno de actualización y réplica de información entre el ambiente de SuccessFactors y el ambiente de payroll en la nube, en donde toda la data que es relevante para poder ejecutar los procesos de cálculos, pues es básicamente replicada casi que inmediatamente. O sea, no, obviamente la configuración de la réplica sí tiene algunos aspectos técnicos de con qué frecuencia y qué tan rápido se actualiza la información que yo actualizo en el ambiente de SuccessFactors y en qué momento llega. Pero prácticamente para la operación diaria es imperceptible porque estos jobs que están actualizando la información detectan cuando los datos de un colaborador han sido actualizados y mediante procesos de notificación push ejecuta servicios de comunicación internos que hacen que los datos que cambiaron se actualicen en la plataforma de ECP y estén disponibles obviamente para las ejecuciones de cálculo, para poder ejecutar algunos de los procesos propios de la nómina, como quizá algún informe o algún cálculo o ajuste de impuestos o algún proceso de pago adicional, etcétera. Bueno, pues todo eso lo hace específicamente ya de forma interna, ¿no? Mediante un modelito en donde, como les menciono, esa arquitectura tiene dos partes, ¿no? SuccessFactors, empleado central, es el cerebro. La parte de empleado central payroll es el corazón donde se ejecuta el motor de cálculo de la nube. Muy bien. Adelante, Chris, por favor. Ahora, ¿cómo llego para allá? Y eso nos lleva precisamente a justo el propósito de este webinar. SAP, dentro de su estructura de cómo se implementan los servicios y los modelos de solución basados en recursos humanos y nómina, tiene siempre dos modelos. El que le llama, sobre todo en estos escenarios, ¿no? Una reimplementación, ¿no? A empezar de cero, un greenfield, en donde básicamente estos proyectos los conocemos, son proyectos donde se inicializa con una metodología que empieza, y de hecho ha cambiado, ¿no? Obviamente esta metodología tiene una serie de procesos o pasos iterativos en donde yo hago un análisis de los requerimientos, mapeo los procesos, identifico los requerimientos y comienzo la construcción y una serie de pruebas consecutivas. De hecho, y de forma análoga, esto también seguramente muchos de ustedes lo han vivido en sus correspondientes sistemas. Recordemos hace muchos años, ¿no? Cuando estábamos implementando estos primeros sistemas de SAP, la metodología que se utilizaba era SAP, una metodología lineal. Si lo quisiéramos comparar con procesos un poco más cotidianos, ¿no? En donde podemos identificar cuáles eran las principales diferencias entre esta metodología lineal y las metodologías actuales basadas en Agile, pues podemos identificar, por ejemplo, si yo quisiera construir una casa, por ejemplo, ¿qué hacemos? Hacemos el diseño de la casa, identificamos cómo vamos a construir los cimientos, las habitaciones, los cuartos, etcétera, y todo tiene una secuencia específica de cómo ejecutar la construcción de la casa, ¿no? Es decir, yo no puedo empezar a construir las paredes si antes no he terminado de definir o de construir los cimientos, no puedo colocar los revestimientos, no puedo colocar todas las partes que siguen sin saltarme precisamente toda esta secuencia que teníamos. Y así funcionaba antes ASAP. Las nuevas metodologías que se están utilizando en la mayoría de los sistemas que se implementan ahora en SAP funcionan bajo Agile, ¿no? Y es algo mucho más flexible y lo podemos análogamente identificar como, por ejemplo, una receta de cocina. O sea, cuando están cocinando, ¿qué hacen? Ah, bueno, pues en la receta sí vienen una secuencia de pasos,
pero constantemente están probando, ¿no? Están preparando algún alimento, etcétera. Identifican si la temperatura es correcta, si no es correcta, suben, bajan, le colocan sal, pimienta, van haciendo ajustes sobre el proceso como tal. Y esa metodología ágil ha probado ser mucho más flexible y es justo sobre la cual la estrategia de migración ahora se puede volver un proceso menos tortuoso y mucho más rápido como tal. El producto que estamos, justo como lo mencionó Hugo al inicio, que hemos desarrollado, en realidad es un servicio de migración especializado que nos permite acelerar precisamente la transformación de nuestros ambientes on-premise hacia los ambientes en la nube. ¿Cómo? Bueno, está basado precisamente en la metodología ágil. Hay una serie de pasos y fases que tenemos que ejecutar en donde vamos haciendo ciertas actividades, vamos verificando, es iterativo, es decir, repito ciertos pasos dentro de estas ejecuciones para asegurarme que el resultado final cumple con lo necesario para poder pasar a la siguiente fase como tal, ¿no? Y bueno, pues obviamente, ¿cuáles son los principales beneficios de esta metodología? Sobre todo el ahorro en tiempo, en costos y precisamente que cuando llegamos a las etapas finales de la metodología, prácticamente hemos podido probar el 100% de la funcionalidad a lo largo de distintas etapas y obviamente nos da certidumbre, nos da seguridad para poder ejecutar la salida a productivo. Siguiente lámina, Cris, porfa. ¿En qué nos hemos enfocado dentro de nuestro servicio de migración de Elevate? Bueno, pues básicamente las tareas y cómo está diseñado nos ha permitido obtener beneficios tangibles, importantes en lo que es la ejecución de estos proyectos como tal. El principal, que normalmente le gusta a todos los que participamos de estos proyectos, es la reducción en costos y tiempo. Mientras que digamos que una reimplementación de cero normalmente nos lleva de 26 semanas hasta el año completo, dependiendo de la complejidad, del número de contratos colectivos, el volumen de los empleados, por supuesto que también cuenta porque toda la parte de data cleansing, de preparación de datos, pues obviamente cuando son muchísimos empleados, impacta directamente en el tiempo de preparación, etcétera. Pero bueno, bajo esta metodología, los tiempos se reducen hasta inclusive 16 semanas de ejecución. Es decir, tengo mi ambiente on-premise trabajando, está corriendo mi nómina. Con la metodología nos aseguramos, tiene 6 etapas la metodología como tal, pero con esta metodología nos podemos asegurar que precisamente al término de la semana 16, prácticamente nuestro sistema puede switcharse al ambiente en la nube. Perdón. Obviamente, las etapas es importante, cada una de ellas tiene ciertos procesos que se tienen que asegurar, tanto de calidad como de preparación de datos, de configuración, etcétera, para asegurar, obviamente, el resultado óptimo después de la migración, que básicamente es la continuidad operativa. Una vez que migro a mi ambiente en la nube, ¿qué es lo que me interesa? Que al menos en este tipo de implementaciones yo pueda seguir operando mi nómina, porque voy a voy a bajar el switch de mi ambiente on-premise, probablemente lo deje el equipo encendido si lo estoy utilizando para otros módulos de logística, de finanzas, de materiales, planeación de la producción, en fin, de todo lo que sabemos que puede hacer SAP como plataforma de ERP, pero la parte de recursos humanos la podemos en este momento, digamos que bajar el switch y moverme al ambiente en la nube. Tiene un bajo riesgo, ¿no? Porque nosotros dentro de estos procesos de la metodología que utilizamos y los beneficios, nos aseguramos que lo que hoy está funcionando en tu sistema siga funcionando una vez que lo montamos en la nube. Claro, hay muchos temas que hay que revisar como tal. No es lo mismo una implementación donde ustedes tienen solo 3 interfaces, por ejemplo, de integración, quizá con bancos o soluciones de host to host para poder hacer la dispersión bancaria, o tal vez
el proceso de timbrado, ¿no? Que una vez que tenemos los resultados de nómina, enviamos a estos proveedores especializados del SAT para poder ejecutar el timbrado de los resultados. O tal vez la integración contable, ¿no? La mayoría de la gente que tiene nóminas en SAP no es una regla, pero la mayoría tiene también ambientes financieros en donde la integración contable, ¿no? La póliza, la generación de los movimientos y los asientos contables, producto del resultado de la nómina, así como el continuo mantenimiento, centros de costos, divisiones financieras, etcétera, pues se mantienen entre ambos sistemas como tal. Entonces, pues no es lo mismo un ambiente que tiene 3, 4 integraciones que aquellos en donde de repente tenemos integraciones a terceros, a Data Business Warehouse, aplicaciones que utilizan los datos como aplicaciones de tiempo y asistencia, etcétera, que requieren de los datos de los empleados y que por lo tanto tengo mucho más integraciones. Todo ese tipo de información cabe dentro de nuestra metodología, pero sí requiere obviamente de un análisis personalizado porque cada una de estas integraciones podría tener implicaciones que es importante revisar para ver cómo podemos mantenerlas dentro de los tiempos de implementación como tal. Uno de los temas también muy, muy importantes del servicio que proporcionamos es que así como migramos la configuración de nuestros ambientes on-premise a la nube, y cuando digo migramos, migramos la estructura de empresa, la estructura de empleados. Para aquellos que están familiarizados con el tema, recordarán estos elementos importantes en donde del lado de SuccessFactors tengo una entidad legal, tengo, digamos que clasificaciones para los trabajadores, tengo una estructura de departamentos y asociaciones entre ellos. Del lado de nómina tengo también atributos específicos de los colaboradores, grupo, área de personal, área de nómina, división, subdivisión de personal, en fin, todas estas estructuras, la herramienta que utilizamos permite migrar toda esa configuración como parte de un proceso automatizado. Esa es la parte interesante. Por eso nos permite acelerar la ejecución. No es que haya un grupo de consultores que empiecen a configurar ahí dentro del sistema en la nube todas las divisiones, subdivisiones, grupos, reglas, esquemas. No, tenemos ya herramientas que extraen toda esta configuración de los ambientes on-premise, las empaquetan, utilizan precisamente las órdenes de transporte como normalmente enviamos la configuración de los ambientes de desarrollo a calidad y de calidad a productivo. Bueno, pues estas órdenes son empaquetadas con esta configuración, son exportadas y después importadas en los ambientes en la nube. Obviamente hay ajustes que se tienen que realizar manualmente y hay una secuencia. La metodología se encarga de controlar la secuencia en la que se realizan estas importaciones de configuración para que los datos puedan ser llevados tanto a las estructuras y a los pick lists y a los objetos fundacionales en SuccessFactors, como a las tablas de configuración y a los objetos desarrollados dentro de los ambientes de ECP como tal. Una vez que toda esta configuración es migrada hacia estos ambientes, la parte interesante es que también tenemos una herramienta de migración de datos de empleados. Y eso significa que si hoy por hoy yo tengo un histórico de resultados de nómina grabados en mi ambiente on-premise por 5, 8, 10 años, un año, depende cuánto tiempo haya estado ya operando mi ambiente on-premise, bueno, pues toda esa información, tal cual, lo que llamamos normalmente el clúster de resultados de nómina, también es migrado al ambiente en la nube. ¿Cuál es la principal implicación o ventaja de hacer eso? Pues que yo puedo seguir operando, inclusive con procesos que nosotros conocemos muy bien para todos aquellos que trabajan con los ambientes nómina de SAP, que es la retroactividad. Es decir, estoy procesando el cálculo de nómina del periodo actual y sin embargo tengo movimientos extemporáneos que ocurrieron hace 2, 3 semanas, un mes hacia atrás, 2 meses hacia atrás, una revisión salarial que es aplicada, autorizada en este momento. Bueno, pues esa información cae mediante los procedimientos de retroactividad y como la información está grabada en el clúster ya migrado en la nube, yo puedo sin ningún problema ejecutar la funcionalidad estándar de retroactividad.
afluencia, toda esta parte de los cambios ocurren en el pasado, pero el cálculo, el pago o el descuento como tal se trae al presente, etcétera. Todo ese modelo es transparente, ¿no? Migro toda la información de históricos y por lo tanto, el día uno de ejecución en la nube, yo puedo volver a cargar información que se encuentra extemporánea y el sistema puede calcular sin problema alguno esta retroactividad, porque básicamente toda la data, toda la información histórica del empleado también fue migrada al ambiente en la nube. Es un tema importante porque algunos podrían pensar, dice, oye, pero pues que eso no lo hace un copiado de mandantes o de plataformas. En realidad no es tan así. Además de que tiene restricciones. Aquellos que hayan solicitado alguna vez el proceso de copiado sabrán que hay restricciones técnicas por parte de SAP. Los dos sistemas tienen que estar en el mismo nivel de support package. Si no, la copia puede quedar inconsistente, ¿no? Es decir, los dos sistemas deben estar actualizados. Y aquí es donde viene uno de los principales temas. Usualmente los clientes que tienen ambientes on-premise no es regla, ¿no? Porque obviamente depende de actividades internas, pero la mayoría a veces tiene cierto desfase en cuanto a las actualizaciones que se encuentran en los ambientes en la nube. SAP, por ejemplo, los ambientes en la nube, sus ambientes de nómina, tienen procesos de actualización y mantenimiento ya programados y generalmente nos están indicando cada cierto tiempo que actualicemos los HRCPs que traen todos los cambios legales propios de cada localización de nómina en los ambientes en la nube. Entonces, estos ambientes, al estar en distintos niveles o grados de actualización, la copia entre sí se vuelve un tema muy complejo, ¿no? Muchas veces ni siquiera es posible porque hay componentes que ni siquiera existen en el sistema origen y por lo tanto un copiado entre estas plataformas no funciona. Bueno, nuestra solución, como lo he comentado, desarrolla herramientas que extraen la información, pasan por mecanismos de transporte y eso nos permite controlar y aplicar los cambios en nuestros ambientes de la nube o en nuestros ambientes de SuccessFactors para poder tener toda la definición de los objetos fundacionales sin necesidad de que el sistema origen haya sido actualizado. Entonces, ese es un punto importante. No necesitan actualizar su sistema actual on-premise para que pueda funcionar con nuestro servicio de migración, ¿no? El servicio extrae la configuración, extrae los datos, sí tiene una parte de conversión y mapeo, obviamente, para poder completar aquello que no existe en la versión en la nube que ustedes no tenían o no existía en la versión on-premise, pero justo esa parte forma parte del proceso como tal de envío de esta configuración y de esta importación en los ambientes nube. Muy bien. Ahora, y justo también, perdón, ahí actualizar, todo esto lo hacemos con base a nuestra metodología, ¿no? SAGI es una metodología que se desarrolló específicamente para los procesos de migración. Como lo habíamos comentado, a diferencia de las implementaciones de cero, ¿no? Del Greenfield, en donde hay una serie de talleres para explorar y mapear los procesos, qué tan alineados al proceso estándar pudiéramos estar, identificar gaps, etcétera. Aquí ya no. Aquí ya hay una solución configurada. Puede ser que tenga algunos áreas de oportunidad de esa configuración, pero la metodología, digamos que no se enfoca en corregir esos en este momento porque el principal propósito es migrarnos a la nube. Y esto es un tema importante porque les permite planear, ¿no? Cubrir el tema del soporte, estar en la nube con la solución actual y después ya pudiera haber procesos o proyectos posteriores de mejora o de adaptación o de regreso al estándar de ciertas funcionalidades como tal, ¿no? Obviamente todo esto puede variar, justo ya más adelante comentaremos sobre cómo pueden solicitar un assessment a nuestros expertos en nómina como tal, que obviamente los podrán acompañar y les darán recomendaciones importantes en cómo poder enfocar su migración, ¿no? Un sistema que esté mucho más basado en el estándar seguramente tendrá menos implicaciones para migrarlo a la nube que un sistema que esté altamente customizado. Y con todo y eso, bueno, pues obviamente hay formas de poder utilizar la metodología y realizar esa migración.
Adelante, Cris, por favor. Ya un poquito más de detalle con la metodología, ¿no? Como les había comentado, la metodología es una metodología propietaria basada en Agile, ¿no? Aquellos que sean curiosos con el tema de los nombres, SAGI en realidad es una palabra en otomí que significa camino fácil o claro, ¿no? Y es que así es como fue diseñada o pensada esta metodología, para facilitar el proceso de migración. ¿Cómo? Bueno, pues justo aquí es un breve resumen de las 6 etapas que componen la metodología, en donde nosotros extraemos precisamente toda esta configuración y datos de los ambientes on-premise. Esta configuración es importada a los ambientes en la nube, tanto a empleado central como empleado central payroll. Hay una validación y ajuste en la cuarta etapa de los ambientes on-premise con nuestro ambiente en la nube. Copiamos los datos de los empleados y lo más importante, nos aseguramos de la continuidad operativa mediante una prueba paralela, ¿no? Es decir, lo pueden visualizar así. Ustedes tienen su ambiente on-premise, determinamos la fecha ideal para sacar la información de configuración de sus ambientes, se copian a los ambientes de prueba de la nube, preparamos la configuración, cargamos los datos, ustedes siguen en su continuidad operativa aún en sus ambientes on-premise y cuando nosotros tenemos ya todo listo, ejecutamos cálculos de nómina en los ambientes nube a modo de prueba, todavía en los ambientes de test como tal, pero tenemos herramientas que comunican directamente con su ambiente origen, con su ambiente on-premise para poder hacer estos comparativos. O sea, ya olvidémonos de esas sesiones o de esos paralelos que hacíamos antes donde, bajaba el reporte de cese nóminas, de conceptos de nómina, los pasaba a Excel y luego tenía que hacer un mapeo de conceptos de nómina con el del nuevo sistema y empezaba a comparar ahí en Excel línea a línea, resultados, desviaciones, etcétera. No, la propia metodología y las herramientas tiene un reporte que en automático toma los resultados calculados en la nube y los compara contra los resultados que ya se calcularon y pagaron en sus ambientes on-premise. Y obviamente identifica las diferencias y esas diferencias son analizadas por nuestros expertos para determinar qué tenemos que hacer para empatar, ¿no? la configuración o empatar el proceso de cálculo para que tengamos y aseguremos esa continuidad operativa. Una vez que todo este proceso ha concluido, ese es iterativo, ¿no? Se realiza durante ciertos ciclos para asegurarnos que la solución ha quedado tal cual un espejo de como la teníamos, pero montada en la nube. Entonces ya nos preparamos para la migración definitiva en los ambientes productivos, ¿no? Pasamos toda la configuración a los ambientes de producción, hacemos la réplica de información de los datos de los colaboradores de sus ambientes on-premise al momento de la fecha de corte o de arranque y en ese momento tenemos tanto los datos en empleado central actualizados al último movimiento que teníamos en los ambientes on-premise, como todos los resultados y toda la información grabada en el motor de cálculo de nómina para poder hacer sus cálculos correspondientes y retroactividades. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces avanzamos, Cris, por favor. Es importante mencionar que justo no es una metodología que esté en fase experimental. En realidad ya la hemos utilizado. Tenemos prácticamente este 2025 que la hemos estado utilizando con algunos clientes que están en proceso y algunos que ya salieron. Por ejemplo, tuvimos la fortuna de participar en el proyecto de Grupo La Mosa, una migración, sus ambientes son premise, se movieron justo a la nube. En septiembre pasado tuvimos el arranque operativo y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de esa implementación porque los impactos y los movimientos que tuvimos una vez que arrancamos en productivo fueron menores. Un periodo de estabilización de aproximadamente un mes fue más que suficiente para asegurar la continuidad operativa y todos tus procesos ya migrados tanto a Success como a Empleado Central Payroll. Caso similar el de OmniLife, ¿no? Nuestros expertos están justo a 2 semanas de tener nuestro arranque productivo en OmniLife, también un proceso de migración. Ellos venían de una plataforma on-premise, se están montando en la nube,
tienen su actualización correspondiente en SuccessFactors y justo ahorita están en los procesos de preparación para el arranque y el despliegue final de lo que es la nómina ya en la nube como tal, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy, muy satisfechos con el trabajo realizado. Todas las pruebas y paralelos que se han ejecutado nos indican que estamos listos para este arranque en enero del 2026. Y bueno, prácticamente tenemos ya la continuidad operativa asegurada para estas empresas. Obviamente, como les habíamos comentado, no todo es un único camino, ¿no? O sea, cada uno de ustedes seguramente tiene características específicas de sus ambientes on-premise. Por lo tanto, y más adelante le voy a ceder nuevamente la palabra a Hugo Luna para que pueda platicar un poquito de cómo podemos hacer este assessment gratuito de su sistema actual, ¿no? Nosotros básicamente en una sesión en conjunto les ayudamos a que nos puedan proporcionar información que nos permite tener un dimensionamiento del nivel de customización o de qué tan alineados al estándar o integraciones pudiéramos tener para poder hacer un plan personalizado que con la metodología acelere los tiempos de implementación. Estos assessments obviamente recopilan información no sensible, pero sí de volumen para identificar las complejidades correspondientes, como por ejemplo, pues cuántos países tengo configurados en mi solución de nómina, o cuántas tablas o esquemas o integraciones están en uso, como lo habíamos comentado, ¿no? Implementaciones que tienen 4 o 5 integraciones nada más, como implementaciones que tienen 20 integraciones, porque la información la envían a muchos sistemas periféricos, etcétera. ¿Cuántos conceptos de nómina más o menos manejo en mi día a día, ¿no? Considerando nóminas ordinarias, extraordinarias, procesos anuales, etcétera. ¿Cuántos programas de cliente? Aquellos que son implementaciones ya de muchos años, pues seguramente han desarrollado muchos programas Z y aquí es importante, ¿no? Muchos gerentes de nómina pues tienen miedo precisamente de moverse a la nube. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una customización muy alta, muy grande. Tienen muchos programas Z que ya tocaron y justo en estos assessments nosotros podemos ayudarles a identificar qué sí podemos mantener de esos desarrollos Z y cuáles conviene llevarlos a un estándar nuevamente, ¿no? A una estandarización de los procesos para seguir utilizando el core del sistema, justo como lo propone, y la verdad es que tiene muchas ventajas mantenernos en el core del sistema, justo para estas actualizaciones continuas que están realizando como tal. ¿Cuántos infotipos de clientes? Sabemos que hay muchos requerimientos de información que no necesariamente el estándar los cubría. Muchos clientes desarrollaron una serie de infotipos para almacenar información relacionada a sus colaboradores utilizando la plataforma on-premise, ¿no? Entonces ahí nosotros identificamos y vemos qué tan viable es mantenerlos en infotipos o quizá los migramos solamente a empleado central para poder tener esa información y reportearla en sus en las distintas herramientas o información como tal, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues avanzamos creo que llegamos a la parte final de preguntas y respuestas, ¿no? Ahorita abriremos micrófono o el chat precisamente para las preguntas que pudieran llegar a tener. Ahí, si quieres, te cedo un poco la palabra, Hugo. Buffer, Gracias, porfa. gracias Ulises. Pues mira, rapidísimo, voy a hacerte un resumen de las preguntas que tenemos aquí en el panel y son algunas que me gustaría destacar y nos preguntan respecto a las herramientas de migración que se utilizan como el clonador, si son propias de Diestro. También nos preguntan acerca de los históricos de nómina, que es algo que se respondió, si pueden hacer uso una vez migrados de sus históricos de nómina y los pueden ejecutar. También nos preguntan si hay que considerar una integración adicional entre Easy y Easy Payroll. Y pues bueno, también por último, los beneficios en cuanto a la implementación rápida en dos sentidos, en cuanto a tiempo, porcentaje en tiempo y reducción en costo. Correcto. Sí, bueno, justo, mira, las herramientas que utilizamos, los programas de extracción de configuración, así como el clonador de datos, ¿no? Cuando ya llevamos el resultado, todos los históricos de los empleados, son herramientas desarrolladas en DS Grow, ¿no? Somos propietarios de ese software como tal.
Por lo tanto, tenemos la ventaja de poder adaptar dichos programas a requerimientos específicos del cliente como tal. Es decir, por ejemplo, si tienen infotipos desarrollados en sus correspondientes ambientes on-premise, nosotros, justo con nuestro equipo de desarrollo, podemos ajustar las herramientas para que esa información que no forma parte del modelo o del data model estándar en los ambientes on-premise sean incluidas en las herramientas, ¿no? Entonces, somos propietarios de estos desarrollos, por lo tanto, tenemos esa flexibilidad de poder adaptarlos a los requerimientos específicos de cada uno de los clientes como tal. Con respecto al tema de la aceleración, bueno, pues ese es el ahorro como tal, ese es un elemento tangible, sobre todo por los tiempos de implementación, como lo hemos comentado. Generalmente un proyecto de implementación de cero, ya sea una reimplementación o una implementación inicial como tal, pocas veces pueden durar menos de 26 semanas, porque simplemente los talleres de exploración y de mapeo de procesos nos pueden llevar alrededor de 4 o 5 semanas, en donde revisamos todos los procesos e identificamos precisamente qué tan alineados al proceso estándar están como para poder después hacer el diseño y hacer las pruebas, etcétera. En estas implementaciones aceleradas mediante la metodología de copiar y trasladar la migración y migrar la configuración a los ambientes es mucho más acelerado, ¿no? Tenemos aproximadamente en un par de semanas identificamos todas estas variantes o desviaciones del estándar, las consideramos dentro de las herramientas para que se lleve esa configuración al ambiente y el enfoque, como lo hemos comentado, es un enfoque de lo que ya tengo funcionando en mi ambiente on-premise, lo montamos en la nube y probablemente si tengo áreas de oportunidad, si tengo puntos de dolor, más adelante, una vez que ya está funcionando y aseguramos la continuidad operativa, podemos hablar de mejoras continuas, ¿no? Podemos realinear algunos de esos procesos ahora al estándar, ¿no? Mediante cierto escalamiento de qué es lo que quiero ir arreglando, procesos de terminaciones que normalmente hemos observado que tienen algunos problemas en cuanto a la configuración o a lo que desean que hagan los procesos de finiquitos, indemnizaciones o temas que son mucho más específicos en cuanto a integraciones con elementos de Business Warehouse o integraciones con tiempos y cosas por el estilo. Muy bien. Listo, Hugo. No sé Muchísimas si gracias. por ahí. Ujú. Sí, gracias, No sé Ulises. si. Y bueno, hubo una última por ahí que nos preguntan respecto si requiere una integración adicional entre Easy y Easy Payroll, ¿no? Exacto. No, en realidad, digamos que toda la plataforma de comunicación, lo que llamamos la estrategia del cerebro y el corazón, ya contiene una serie de web service, ¿no? De servicios de comunicación entre ambos sistemas que permiten enviar y compartir toda la información entre ambos, ¿no? Y es bidireccional, inclusive no la piensen como solo actualizo datos en empleado central y esa información baja al ambiente de nómina, al motor de nómina para ejecutar los cálculos. No, esa información que se calcula en el ambiente de nómina también regresa al ambiente de Success Factors. De hecho, y eso es uno de los principales elementos que habría que considerar y a lo mejor puede ser tema para una sesión posterior, la joya de la corona, si yo comparara mis ambientes on-premise con mis ambientes en la nube, empleado central, payroll, la principal diferencia, la joya de la corona, es algo que se llama Payroll Control Center. El Payroll Control Center, disponible únicamente a través de la interfaz de empleado central, me permite automatizar muchísimas de las operaciones que, como habíamos comentado, cuando opero la nómina mediante el proceso o el modelo transaccional, que tengo 20 programas para hacer actividades específicas dentro de todo mi flujo de operación, bueno, pues ahora con Payroll Control Center eso se automatiza. Es mucho más fácil que cuando ejecuto una simulación de nómina, me centre en los 10, 15 empleados que levantaron alguna alerta, que revisar en el reporteador de nómina todo el resultado de nómina y ver quiénes son los que fallaron, ¿no? Entonces, el Payroll Control Center es básicamente la principal aportación que ahora tenemos bajo el modelo en la nube, donde
me permite tener una infinidad de alertas, automatización de procesos, simulaciones, procesos que muchas veces implican actividades manuales. Bueno, pues ahora ya pueden ser ejecutadas y además con una interfaz bien interesante, muy intuitiva dentro de SuccessFactors que me permite tener toda esa información. Y todo, pues mediante estos mecanismos de integración como tal. Perfecto, muchísimas gracias, Ulises. Ya hablaremos más adelante en otra sesión de Payroll Control Center, que también es algo, como dices tú, la joya de la corona en la parte de la nómina, y aunaremos un poquito más en esta parte. Pues bueno, llegamos al tiempo, estamos ya sobre la hora, no resta más que agradecerles, dejarles, agradecerte, Ulises, por este tiempo, por esta Correcto. charla. Queremos dejarles nuestros datos. Si tienen alguna duda respecto a este programa, este producto, por favor no duden en escribirnos por medio de los canales de información de Diextro o directamente. Ahorita en el chat dejo mi correo para que nos puedan mandar un correo y podamos agendar una sesión más específica de este producto o de cualquier algún otro producto que estén interesados y que necesiten un poquito ampliar la información. Entonces, bueno, sin más por el momento, les agradezco y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Buen inicio de semana para todos. Gracias.